podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor. Entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está. Hey, hola, saludos. Soy Pedro David Tobías y bienvenido al podcast político. El espacio donde hablamos de política con los que hacen la política. Y este es un episodio para hablar con quien piensa la política desde las sombras, dirían algunos, desde atrás, desde las bambalinas, detrás de bambalinas. Algunos incluso creen que son responsables de mucho. Y por ahí hay un consultor que sacó un podcast que dice que no son para tanto los consultores, pero bueno, quiero darles un feliz año a todos los que nos siguen, a quienes nos escuchan por Spotify y nos ven en Facebook y YouTube. Gracias por continuar en el podcast político y este es nuestro episodio número 40. Hoy desde Casa Avelina, un paraíso en el casco urbano de Santa Marta. Sin duda, si usted quiere pasar de la Libertador a Minca a unos solos pasos, venga a Casa Avelina, disfrute sus pasadías, sus estadías y todo el restaurante que tiene. Estamos aquí desde su terraza y quiero darle la bienvenida en este lugar, en Santa Marta, en la Avenida Libertador, en Casa Avelina, a Elkin Leandro Carbonó López. Elkin, bienvenido al podcast político. Señor, me da gusto saludarlo. Me da gusto estar aquí. Acepto la invitación con todo cariño y saludo a la aldea global a través de este producto. Gracias. Elkin, eres nuestro primer consultor político, nuestro primer estratega que llega al podcast y al podcast político. Eres periodista, licenciado en Derechos Humanos, licenciado eclesiástico, especialista, magíster, eres samario, pero yo quiero que seas tú y en esta conversación poder contar a la gente quién es Elkin Leandro. Elkin Leandro Carbonó López, no sin antes decir que el ejercicio de autorreferenciarse, de autoevaluarse, no es una tarea fácil. Es como de las primeras complejidades. Pero Elkin Leandro Carbonó López es un hombre que se ha nutrido con esfuerzos académicos, ha vivido la vida vívida, ha pasado por la fase experimental frente a las barreras normales del experimento mismo y ha tenido que enfrentar esos elementos comunes que aparecen en la vida laboral. Eso me llevó a la consultoría para los asuntos del marketing político, la comunicación estratégica, y creo que todo se ha basado en las teorías que emergen de la preparación académica. Oye, comunicador social y Sí, periodista. sí. Soy comunicador social y periodista como pregrado. Sí, claro. Tienes una especialización y una maestría que va en el área de la comunicación. Sí, señor. Ahí hay algo que todavía no logro entender cómo terminaste cursando una licenciatura en pregrado eclesiástica. Lo que Cuéntanos sucede, eso. lo que sucede, Pedro, es que creo que ya terminas de formular el interrogante. Sí, claro. Lo que sucede es que yo creo ir rumbo, si la vida me da la oportunidad, creo ir rumbo hacia toda la fase interdisciplinaria del conocimiento, hacia lo que es el pensamiento complejo. Y en el método ese de buscar lo interdisciplinario, quise siempre mirar hacia los derechos humanos, que no son un asunto ideológico, y mirar acerca de la composición, de la estrategia, de la visualización de la estrategia desde la comunicación. Y ahí toco mi base de inicio académico y entonces poder como hacer unas combinaciones precisamente interdisciplinarias que me llevaran a una mirada holística de las complejidades y poder decidir, porque si hay algo complejo es poder tomar decisiones, sobre todo cuando aparecen quienes aspiran a medirse con el rigor de lo electoral. Entonces eso fue lo que hizo o lo que generó las combinaciones. ¿Dónde cursaste esa licenciatura? La licenciatura la hice en Colegio Superior de Antioquia. Las especializaciones fueron ya con las universidades Tadeo Lozano, Universidad Autónoma del Caribe y la Escuela Superior de Administración Pública, que fue la que precisamente me permitió la formación en maestría de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto, porque además se viene una gran oferta después de los diálogos de paz entre las extintas guerrillas de la FARC
y el gobierno de Santos en La Habana, Cuba. De ahí se desprende todo este pensum académico que se vuelve tocante con funcionarios públicos que a la época estábamos en la estábamos en la acción de la función pública. En ese momento yo estaba de director de comunicaciones de la Gobernación del Magdalena, apareció la oferta y entonces lo tomamos en Bogotá. Eso te iba a hablar de tus ofertas, de tu carrera, de tu recorrido en cargos diferentes. Arrancaste en Radio Magdalena. Yo vengo periodista. yo vengo de la Universidad Autónoma del Caribe e incursiono con algún tiempo en el periodismo deportivo. Luego viene la fase de conocimiento de la comunicación estratégica del marketing político y entonces migro hacia la función pública. Y por primera vez soy funcionario público en el gobierno de Omar Díaz Granados Velázquez, donde además el Magdalena hace una crisis política profunda y yo debuto con comunicación de crisis. Por allá se da una designación en cabeza de Aurelio Iragorri y se convierte en gobernador del departamento del Magdalena. Luego Bonet Locarno, luego vuelve Omar Díaz Granados al cargo. Yo estoy en toda esa fase de comunicación estratégica, desde la comunicación oficial de la gobernación del Magdalena, y ahí llego no solo en el debut, sino que me tocan unos clásicos de la comunicación de crisis bien complicados, crisis como tal, y bueno, ahí estuvimos en ese periodo. 4 años de crisis en el departamento, problemas con el PAE, problemas de seguridad, un caos ese gobierno de Omar Díaz Granados. Eso hasta ahora hace poco lo absorbió la Corte en uno de los tantos procesos que le salieron al gobernador. Yo no sé realmente cómo están los casos de Omar Díaz Granados Velázquez, un buen amigo, a quien a la época le hice comunicación en su gobierno, pero le repito, vienen esas designaciones de Aurelio Iragorri Valencia, de el general Bonet Locarno, luego viene Omar otra vez al poder por una decisión judicial, y más adelante empiezo a trabajar en campañas políticas en el departamento del Magdalena y entramos en la campaña de Luis Miguel Cotes Abeitz en aquella primera versión, cuando él termina siendo gobernador. Yo no estoy en el gobierno del medio, me voy a los medios precisamente por esa multifase profesional, pero después sí estoy en la campaña de Rosa Cotes de Zúñiga. Y quedas con Rosa como secretaria. Y en la campaña de Rosa Cotes de Zúñiga se me invita a revisar la posibilidad de asumir la jefatura de comunicaciones y protocolo de la gobernación del Magdalena, y vuelvo a la gobernación del Magdalena. En ese periodo de la gobernación tuviste un escándalo. Bueno, estuviste envuelto en un escándalo sobre unos contratos, sobre unos procesos con Procuraduría. ¿Qué pasó ahí? Sí, eso fue un ataque político de una persona mercenaria que tiene una fuerza ya extinta en el departamento del Magdalena, que atacó la oficina bajo el argumento de que los contratos que se hacían para la amplificación del plan de desarrollo, el Magdalena Social es la Vía, se hacían para destruir imagen de quienes no lograron el triunfo o no lograron en ese momento manejar el poder desde la gobernación del Magdalena. La Procuraduría, quiero decir puntualmente, atendió el caso. En una primera instancia hicimos la defensa normal, amparados en el debido proceso, y salimos adelante. Y en un segundo caso también, al punto que podemos desarrollar perfectamente la función pública luego de la mirada exhaustiva en el terreno de lo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. O sea que no tiene ningún delito. Absolutamente. Ningún problema. Absolutamente. Además, mi hoja de vida es pública y se puede mirar. No, sí. Y además estás en la función pública. Por favor, así es. Oye, bueno, sales de Rosa. Te quiero decir una cosa. Son pocos los samarios que hacen carrera en comunicación que logran trascender al interior del país. Y no solamente pocos los que logran trascender, sino también pocos los que logran trascender y ocupar cargos de direcciones de comunicaciones en entidades de alto perfil nacional. Quiero, antes de que entremos a hablar de tus espacios, ¿qué crees tú que fue la razón o cuál fue el mérito o cómo crees tú que te preparó la vida o cuál fue ese ingrediente que te hizo diferente al resto de comunicadores del Samario, de Santa Marta, Samarios, que te permitió llegar a nivel nacional? O sea, ¿qué hace diferente a Elkin que le permitió a Elkin llegar a ser quien es Elkin hoy? Permítame, por pirámide invertida, resolver el interrogante en este diálogo que además agradezco mucho que se dé.
Cuando Luis Miguel Cotes Abéis aspira por segunda vez a la gobernación del Magdalena, ya yo no estoy en el gobierno de Rosa, sino hasta 31 de marzo por allá de 2019, y yo acepto una posición en el terreno de lo privado para las comunicaciones estratégicas. Y hago la gerencia de estrategia y poder en el Caribe colombiano, en un proyecto que apenas se mostraba, y empiezo a trabajar en la ciudad de Barranquilla, pero llega esta ola de pandemia que todo el mundo conoce y no la vamos a volver a describir y ojalá no a vivir, y ese proyecto cesa. Empiezo a tocar puertas, a mirar relaciones y a presentar la fuerza de la hoja de vida, esa interdisciplinaria que usted ha leído bien. Y me voy hacia hasta el sector Ministerio del Interior en Bogotá y dirijo las comunicaciones Colombia de la Unidad Nacional de Protección. Fue comunicación de crisis entera, porque en la UNP no se inauguran puentes, en la UNP no hay carreteras nuevas hechas por el director. Entonces nos tocó en el gobierno Duque, desde la Dirección Nacional en cabeza de Alfonso Campo Martínez, director a la época, nos toca hacer la comunicación nacional, y creo que fue todo lo contenido en la base académica de la hoja de vida, la experiencia y además la experticia de haber podido hacer comunicación estratégica, porque habíamos tenido ya precisamente el roce con la comunicación estratégica, con el manejo de los talentos humanos para la producción y atención de la comunicación estratégica, lo que me lleva a la UNP. También oportunidades, la vida va presentando oportunidades, hay que saberlas entender, y luego paso a las asesorías del Consejo Nacional Electoral. Es decir, haberse mantenido fuera ha sido enriquecedor, de altísima exigencia, por la relación con los medios de comunicación del nivel central y todo lo que está alrededor del tema. Pero te me fuiste a los cargos. Es decir que lo que le permitió a Elkin irse de Santa Marta fue haberse inclinado por la comunicación estratégica. Sí, definitivamente sí, pero también respaldarlo con información académica, con mucha capacidad estratégica y táctica para vivir los momentos de la función pública y estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado y donde se debió estar en su momento. Aprovechar las oportunidades. Te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué? Y la hago, ¿no? ¿Por qué crees que hay poco comunicador estratégico en Santa Marta? En Santa Marta yo distingo a pocos comunicadores estratégicos. No sé si es por pasión hacia ese servicio, hacia ese rol, o si es porque se desconoce la naturaleza de lo que contiene el estudio de la comunicación estratégica. Eso habría que preguntárselo a los colegas. ¿Por qué eligen lo organizacional? Yo distingo profesionales de la comunicación estratégica, además del marketing político, que pueden competir con nombres nacionales y están aquí en Santa Marta y que hubieran podido estar en cargos nacionales donde se tuvo la oportunidad de estar desde mi hoja de vida. Hay algo que, para ir cerrando el tema de comunicación, hace poco se hizo viral un video, o se hizo viral una foto, donde aparecía el presidente Petro con una muchacha y aparecieron varias versiones, una con un fusil, otra con un muñeco, en fin. Después salió un video donde aparecía el rostro del presidente y la voz del presidente diciendo cosas que no era. Pero previo a ese también salió uno de Alejandro Gaviria. Ya se está viendo productos de inteligencia artificial dentro del debate político, dentro de las campañas de comunicación, ya sea de defensa, de prestigio, como lo quieran llamar. La llegada de ChatGPT, la inteligencia artificial y las múltiples plataformas de inteligencia artificial cada vez son más usadas. Hay un debate ético alrededor de si la inteligencia artificial puede responder un derecho de petición o una tutela, o si está bien que le demos a ChatGPT la responsabilidad de redactar cosas. Este debate en el que la humanidad se enfrenta, la política no es excepción. Y la profesión
que algunos consideran que debe ser especializada, otros consideran que es de habilidad y de capacidades, ¿cómo afrontar o cómo entender la llegada de la comunicación, de la inteligencia artificial a la comunicación como comunicación y a la comunicación estratégica? Varias cosas para decir. Sería sano para el insumo de respuesta georreferenciarla. Y le digo por qué. O no georreferenciarla, en su marco conceptual, quiero decir. Porque lo primero que llega de manera planificada, con toda una preparación teórica, para intervenir campañas y alterar realidades, porque usted inicia citándome la fotografía que pudiese estar intervenida desde las plataformas de inteligencia artificial o no, en aquella fotografía del presidente Petro con una niña que tiene un arma en la mano. Lo primero que habría que decir es que hay una creación de un contenido basado en los esquemas de posverdad, antes que inteligencia artificial. Es decir, es posverdad ligado a un elemento, a una herramienta letal que además es un uso público, no un bien de uso público, sino que es una herramienta de uso público, que es la inteligencia artificial. ChatGPT 4.0 o en cualquier otro escaño digital, en cualquier otra escala digital, es la herramienta simplemente. Pero habría que decir que la regulación va a estar también subordinada por la inteligencia artificial misma y que no vamos a poder distinguir desde la naturaleza del análisis humano que está intervenido o no. Va a tener que mediar la acción técnico-digital para poderlo saber. Y ahí, frente al hombre masa, mucha gente va a aceptar los contenidos como reales y otros va a poderlos distinguir entre reales e irreales. No sé si hay mucha complejidad y mucho tecnicismo en la respuesta, pero es definitivamente a lo que se ven inmersas, abocadas las campañas en adelante. Es decir, que el uso de la inteligencia artificial en la comunicación y en la comunicación estratégica es inevitable. Es más, hay que apropiarse de ello. Inevitable, insoslayable, y van a ser en el ser humano un nuevo criterio de observanza frente a los productos nuevos. Es decir, cuando la gente observe, cuando la gente mire, cuando la gente revise sus productos digitales en el dedo 11, en el teléfono, que va a ser como el elemento o es el elemento de mayor uso, ahí es donde va a poder la gente generar un nuevo criterio para poder observar y distinguir, discriminar entre lo que está intervenido y no está intervenido. Eso se va a dar por su sola naturaleza, por la naturaleza humana. Como se han dado otras revisiones y otros análisis frente a otros fenómenos. ¿Sientes que la inteligencia artificial puede facilitar la llegada de nuevos consultores que son más inteligencia artificial que experticia? Es el reto de estar todos los días usando los elementos modernos. ¿Qué va a diferenciar a Elkin Carmonó, que lleva una cantidad de años trabajando de comunicación estratégica, entidades nacionales, toda la experiencia del mundo, que va a entrar a usar inteligencia artificial, que un muchacho que tiene 22 años, que nació nativo digital y que automatiza, maneja inteligencia artificial y tiene noción política y quiere entrar al mundo de la consultoría? Realmente fascinante la pregunta, porque nos lleva a una conclusión intermedia de este diálogo. La gran diferencia la seguirá siendo el análisis, la conceptualización, el criterio para observar y decidir. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia va a estar en la construcción integral del abordaje de los elementos complejos que envuelven una campaña para poder decidir y llevar la candidatura hacia el triunfo electoral. La experiencia no va a pasar a segundo plano, seguirá siendo aún más determinante, por lo que te entiendo. Las herramientas serán bienes, si así se tienen, serán bienes de uso público, pero la parte experimental, el conocimiento, el criterio para la conceptualización, el análisis se va nutriendo con la pasión y las capacidades ya de la unicidad del ser, de la parte individual de cada quien.
quiero llevarte de inteligencia artificial, de que la gente conoce tu experiencia, te escucha, dice, bueno, por lo menos este man sabe algo. A partir de esa validación que hoy hacen quienes nos ven y nos escuchan a través de YouTube, Spotify y hoy desde Casa de Avelina, quiero llevarte a que hablemos con autoridad de cómo están las comunicaciones en Santa Marta. ¿Cómo ves la ciudad de Santa Marta y más específicamente la administración distrital y sus comunicaciones? Yo en silencio me he detenido a mirar el trabajo que hacen las oficinas de comunicaciones, no solo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, sino la de la Gobernación del Magdalena, de los descentralizados, y lo que hacen los enlaces que se desagregan del nivel central de cada una de las oficinas. Y debo decirle que he notado que en muchos casos las oficinas de comunicaciones, desde lo oficial, hacen periodismo. Y ahí hay un error craso. El comunicador institucional no pudiera hacer periodismo porque no es contrapoder. El comunicador institucional no es contrapoder. El comunicador institucional es comunicador estratégico. No construye elementos que lo lleven a la identificación de qué contenido es primicia o de qué es noticia abiertamente hablando, como género periodístico. El comunicador institucional es comunicador estratégico, pero muchas veces los productos son productos periodísticos. Que es otra cosa. Luego, entonces, siendo otra cosa, habría que determinar por qué allí se falla, por qué no se acierta o cuándo se acierta. Eso para no determinar específicamente una evaluación que recaiga mejor sobre una oficina específica. Ahora, el gran reto de una oficina de comunicaciones es conectar la acción del gobernante para la amplificación del plan de desarrollo y esa conexión esté ligada a la gente, al constituyente primario, al votante, al ciudadano, para decirlo abiertamente, al ciudadano. Ese es el gran reto. Que la acción del gobernante y la interpretación de su acción frente al plan de desarrollo conecte con el ciudadano. ¿Cómo lo percibes hoy, el de Santa Marta? Que va rumbo hacia identificar esos protocolos, esas rutas, esos senderos. Estás en el departamento porque también estás inmerso estás asesorando porque como de esto vives. Quiero llevarte el comparativo. Si tenieras que escoger quién comunica mejor entre la oficina departamental donde estuviste y la oficina distrital. Yo si reviso... Desde un ámbito sano, ¿no? No poner a competir. Pero si reviso el interrogante en su esencia, no acepto la comparación por una razón apenas elemental. La oficina de comunicaciones del distrito de Santa Marta se nota por sus productos autónoma en la estructuración y producción. La oficina de comunicaciones del departamento del Magdalena es un muñeco ventrílocuo que se nota, es de tierra y que tiene alguien que dispara contenidos para que sombreen, copien y peguen. Las comunicaciones de la Gobernación del Magdalena son dirigidas desde afuera, en ese entendido. En la justa causa, estratégicamente hablando, en la justa causa de la oficina y en la naturaleza del proyecto político que rodea la tarea de la oficina, se nota absolutamente que ahí no hay autonomía en la construcción de productos. O sea, ventrílogo las comunicaciones, ventrílogo la oficina, ventrílogo también el jefe. Pero segmente, ¿ah? Sí, no me confunda, porque termino más lleno de enemigos una vez termine la entrevista. Estoy hablando de la oficina de comunicaciones del departamento. De departamento, siempre, sí, señor. Siempre discriminando que en la oficina de comunicaciones del distrito yo noto una autonomía. Que usted me invite a evaluar si lo que producen conecta con el ciudadano. Bueno, se abre otro debate. Te hago esa pregunta. ¿Sientes que sí conecta? Yo en esta entrevista no lo respondo. No lo respondes. Pero en privado lo compartes. En privado lo comparto con el selectivo, no selectivo en términos cualitativos, sino en términos cuantitativos. Yo tengo pocos amigos. Con un par de amigos dialogo este tema. Si tuvieras que darle
un principio, una regla, un consejo o una instrucción, llamémoslo así, o como que haz esto o deja de hacer esto o tal cosa te puede ayudar para esto. Una fórmula. Cuando uno va al médico, me cuentas que también está un poquito de salud también. Cuando te atiende tu médico, te dice, Elki, tómate tanto de tanto para que te mejores. Si tuvieras que resetearle algo a las comunicaciones gubernamentales de la alcaldía de Santa Marta, ¿qué sería? Hay habilidad en la pregunta. Reconozco habilidad en la pregunta. Debo decirte, ¿Qué le recetas? yo soy un hombre de teorías. Yo a una oficina, a la de comunicaciones del distrito de Santa Marta y a la del Oval en los Estados Unidos, si tuviese ese alcance, le recomendaría una teoría que buscara la producción de contenidos que lograran la conexión con los ciudadanos, siempre mirando hacia el plan de desarrollo. ¿Te veremos trabajando en esa alcaldía? No sé, yo soy un... ¿Estás abierto a posibilidades? de entrar? No quiero que se entienda mi aparición en este escenario como promocional hacia. No, yo... No, es que tú llegaste. Es que hay algo que es claro. Tú acabas de llegar hace poco a la ciudad. Estás en un programa en Radio Magdalena. Estás en Radio Magdalena. No he entrado todavía. No he entrado. No he llegado. Vas a entrar a Radio Magdalena. Eso nos Lo estoy revisando. Hay unos preacuerdos. Ya estoy escribiendo columnas. Exactamente. Mi primera columna, Pinedo y Dávila. 2 puntos. Los de ahora. ¿La puede leer? Sí, en seguimiento. Sí, señor. Yo lo hago todo porque... Saludo a Polo Díaz Granados. Exactamente. Quien en otras cosas está en Estados Unidos, ¿no? Sí, en otras cosas, en un escenario donde está tratando de descifrar una situación profesional y de la existencia, de una situación personal. También solidaridad con la periodista que está siendo amenazada por favor, en su medio. También por favor. Ha sido muy difícil. Lo digo porque, Elkin, porque los viejos conocidos de lo local de pronto no están allí porque no están en la corriente, porque no lo... Es decir, ya todo está repartido. Es decir, acá no hay espacio para los viejos conocidos. Tú eres un conocido, no tan viejo por edad, pero que a la ciudad acaba de llegar. O sea, es como el pelado de pueblo que se va a estudiar y regresa profesional. Así volviste. Vienes con experiencia nacional, con reconocimiento, con trabajo. Es natural que una persona de tu talla sea atractiva para una alcaldía que abiertamente tiene falencias en comunicación. Bueno, yo no lo he dicho. Por eso pero yo no lo he dicho. No, yo sé que no lo he dicho, pero por eso te hago el comentario. Si ves algún futuro, si crees que podría, si te gustaría. Sin rodar un centímetro de la línea ética de un profesional de las comunicaciones, la mejor ayuda para estas oficinas es mantenerse al margen de toda actuación que sé en este caso, porque hay excelentes profesionales en esas oficinas, son decisiones pensadas desde la comunicación estratégica. Nos hemos quedado en el tema de la comunicación estratégica, pero ha sido precisamente por la dinámica del diálogo en este podcast político, pero más allá de eso está dejar claro el mensaje que la ayuda profesional radica en mantenerse distante de esos procesos para que sean autónomas las oficinas. Hablemos de política. Sí, señor. Dentro de tu habilidad como consultor es observar, analizar, prever para tomar además decisiones, sin renunciar al lenguaje crítico, claro, al pensamiento crítico. Oye, ¿cómo ves el Magdalena en unas eventuales elecciones atípicas? Yo no he revisado lo contencioso administrativo. Lo único que sé de lo contencioso administrativo en el caso de solicitud de nulidad electoral del mandato de Rafael Martínez es que está en un despacho moroso. Moroso. Es lo único que sé, está en un despacho moroso. Un despacho que está sobrecargado de casos para fallo y que habrá que esperar a que se surta con todo respeto el debido proceso como derecho. El magistrado tiene fama de ser correcto, ¿no? Como todos los honorables magistrados que integran el Consejo. Así es. Pero este jurisprudencia. El Consejo de Estado. Jurisprudencia. Consejo de Estado. No, tiene una hoja de vida impecable. Esa hoja de vida impecable marca una pauta garante para las partes.
no solo para quien pretensiona la nulidad electoral, sino también para el gobernador actual y por ente para el constituyente primario del Magdalena, que necesita que se cumpla ese plan de desarrollo. ¿Siente que en esa elección va a haber un despertar, una nueva figura política? Pueden aparecer de quienes en la fila estaban algo rezagados y que por la atipicidad electoral que algunos dicen se ve venir, le repito, solamente sé que está en despacho moroso, no tengo ningún otro dato, realmente no tengo ningún otro dato. Esos que estaban rezagados en la fila van a ocupar mejores puestos de darse una elección atípica. De darse una elección atípica, ¿sientes que Fuerza podría sostener? ¿Qué fuerza? Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana. Podría sostener, podría perder, podría ganar, pero debilitarse. ¿Cuál crees que puede ser? La pregunta es, ¿cómo ves el futuro político de Fuerza Ciudadana en una eventual elección atípica? Para revisar el futuro político de Fuerza Ciudadana, aparece un componente algo sencillo, y es mirar cómo se mueve la figura autocrática de Fuerza Ciudadana y qué movimientos ha hecho últimamente. Para mí, equivocados. ¿Cómo ves a Caicedo Entonces, en su carrera presidencial? es como preguntar en similitud. Ajá. Yo veo que ahí hay unos aspavientos, hay unos pensamientos que se nutren en el deseo y no precisamente en la racionalidad. Y hoy varias de las situaciones adversas que enfrenta el extinto movimiento Fuerza Ciudadana o partido Fuerza Ciudadana, digo extinto porque hay una resolución. No, y ya solicitaron la liquidación del Consejo Nacional Electoral. Está bien. Oficialmente va para afuera. Perfectamente, pues usted está nutrido en el tema, está informado. Pero entonces, revisar hacia dónde va Fuerza Ciudadana es revisar qué está pensando su líder natural. Y a juzgar por sus últimas decisiones en política, habría que revisar si van a caminar por sendero seguro. Un hombre que está en la órbita nacional, ¿hasta dónde crees que puede llegar Caicedo con su candidatura presidencial? ¿Le tienes fe? ¿Crees que puede crecer mucho? ¿No lo ves pasando una consulta interna? ¿Lo ves en la palestra en una consulta? Quienes lo hemos conocido, lo hemos enfrentado criterialmente, con los elementos sanos que componen la crítica. Sabemos que es un hombre de planes A y de planes subrepticios. Entonces, seguramente hay un plan B por allí. Y si tuviéramos que armar una metáfora simple, elemental, es como dispararle a la luna a ver si por allí le pego a la puntica de arriba de la Torre Eiffel. Puede ser. Y es precisamente mandar el mensaje de que me gusta el poder uninominal y no el poder colegiado, porque tuviera otras oportunidades colegiadas. Total, sí. Hablemos de Cámara y Senado, Congreso. En el entendido que las credenciales a Congreso en el Magdalena se distribuyen según el peso político que tienen ciertas casas o la capacidad de construir un equipo, un grupo, donde converjan pequeñas fuerzas regionales o municipales para lograr sacar adelante una credencial. O existen unas credenciales hoy consolidadas o unos grupos consolidados que hoy ostentan credencial. Que la gente ha respaldado. Exactamente. Quiero preguntarte, ¿cómo ves políticamente el futuro de ese status quo político que existe en el Magdalena? ¿Crees que se puede mantener? ¿Crees que se va a mantener? ¿Crees que puede llegar una figura disruptiva a romper todo ese esquema y dificultando la elección a algunos? ¿O habrá un cambio general en todo el espectro político y ese status quo de esos grupos hegemónicos que hay? A juzgar por el tiempo, por el momento en el que estamos, no creo que la elección vaya a cambiar mucho de lo racional que generan las estructuras para que el voto vaya amarrado a lo emocional. Yo creo que se van a mantener muchas estructuras y va a haber repetición de las estructuras mismas, así cambien los nombres. Pero aquí quiero resaltar algo. Una figura que viene desde la designación y que seguramente va a tener un buen resultado electoral
por todo lo que supone el interior del ser humano, por todo lo que tiene en la relación interpersonal y en la emoción que mueve, y veo que puede aparecer una figura en ese segmento, y usted no me ha pedido el nombre, pero se lo doy, Chadán Rosado Taylor. Veo en Chadán Rosado Taylor el hombre que puede mover lo emocional, pero impulsado por una estructura. ¿Cuál estructura? Pues no la tengo identificada, pero sí tiene como las capacidades naturales para mover lo emocional. Y viene una segunda figura, que es un hombre curtido, nutrido, lleno de todo el bagaje político, de la visión nacional de lo que habría que hacer para que a través de la legislación, si se quiere el control político desde la Cámara de Representantes, poderle sumar al departamento, y tampoco me ha pedido el nombre, pero me atrevo a dárselo, y es Juan Pablo Díaz Granados Pinedo. También tiene como una posibilidad cercana en razón a todo lo que demuestra en terreno y lo que además muestra desde su hoja de vida política. Es decir, que la credencial de Juan Pablo no va a estar tan parida como la que tuvo Guida o las que ha tenido Guida. Analícelo usted de esa manera. Analícelo usted de esa manera, pero yo hablo de la postulación sin la revisión de muchos elementos en antecedentes. Bueno, Juan Pablo Díaz Granados y Chadán Rosado, sí. Juan Pablo va a heredar una responsabilidad, un equipo, está con su primo Carly. Guida se retira, se pensiona. Chadán viene de ser personero, contralor, y creo que es del corazón del hoy alcalde. Entonces, sí, es muy interesante poder... Pero se fija, y quiero que quede bien claro en este momento del diálogo, se fija que me estoy refiriendo a las condiciones personales, sí. A la unicidad del ser. Gente que puede conectar más allá de la típica candidatura a Cámara de Estructura. Y yo veo una disrupción en Chadán Rosado Taylor que lo puede llevar a acercarse a la gente con el menor esfuerzo. Tengo que hacerte una pregunta. Sí, señor. Quienes te ven que pueden ser candidatos, que pueden ser precandidatos, que pueden ser congresistas, ¿cuándo debe iniciarse una campaña a Cámara de Representantes? ¿En qué tiempo? ¿O cuántos meses antes de la elección? La consideración se hace desde un equipo estratégico que conozca los asuntos políticos y cómo esté el contexto en su momento, y se decide. Inicia cuando inicia. Es decir, no hay una respuesta estandarizada para el caso de cada campaña. Hay consultores que dicen un año antes. Son teorías para trabajar con tiempo, con posibilidades, con la explotación de algunos productos que necesitan crecer orgánica o pautadamente. En fin, hay criterios. Pero cada campaña, desde el pensamiento sinérgico, decide cuándo iniciar. Eso es como lo teórico, ¿no? Es decir, no habría tiempo puntual, no hay regla al tiempo. Tiempo de inicio no, pero tiempo de agotamiento sí. Usted no puede empezar 6 meses antes. Okay. Tal como está planteado el mundo hoy, que está hipercomunicado. La sugerencia, si tuviese que dar alguna hoy desde este escenario, sería revisar que estamos en un mundo hipercomunicado y que fluyen los productos en plataformas, redes sociales, interacciones. Y entonces el tiempo es el que la prudencia del análisis determine. Esta sección es la sección de las preguntas rápidas y hoy llega con el apoyo, con el patrocinio, con el apoyo de Casa Avelina. Voy a dar unos nombres. ¿Me puedes decir? Usted va a dar nombres. Yo voy a dar unos nombres. Usted me va a decir qué piensa de ellos en una palabra, en una frase. ¿Qué pienso en qué terreno? ¿En lo político? En lo general, como Integral. quieras cogerlo, como lo quieras agarrar. Bien, sí. Como quieras agarrar el nombre y responder qué piensas de ello, está tu disponibilidad, tu criterio. Este es el medio juego de la partida. Este es el juego final ya de la partida. El juego final. Y una pregunta que tengo que hacerte obligado también, que sería ya la pregunta cierre, pero quiero comenzar con unos consultores. No sé si tú los conoces. Algunos sí, otros no. Hay un man que se llama Luis David Duque, consultor. Le conozco su trabajo. Es un hombre responsable, interesante, profesional, propositivo, creativo. Determina
bien frente a la comunicación de crisis y creo que tiene capacidades para saber posicionar. ¿Tú sientes que el asumir posturas abiertamente ideológicas puede afectar al consultor? Sí. Yo pienso que la consultoría no guarda correlación no debería guardar correlación con la postura ideológica del consultor. Es decir, si hoy los servicios son contratados por una ideología distinta a la que ha venido surcando en tu vida, pudieras aceptarlo. Sí, pudieras aceptarlo. El caso del abogado penalista no guarda relación con el delincuente ni con el delito. Simplemente aborda la defensa de unos derechos de debido proceso y el resto de derechos y manos a la obra. Carlos Suárez, CEO de Estrategia y Poder. Carlos Suárez Rojas. Sí, señor. Voy a responderlo con respeto y muchísima responsabilidad, como todo lo que he respondido en este diálogo al que usted me cita, me invita. Es para mí el más destacado, el mejor consultor que tiene lo político y la política en la historia reciente del país. Wow. Es un hombre descollante en la mirada, que es siempre holística en las campañas políticas y acierta en la mayoría de decisiones precisamente porque tiene mucho acercamiento hacia la verdad de la decisión y en el momento oportuno. Carlos Suárez Rojas. Su tocayo Carlos Sánchez. Entra en la oferta nacional de quienes trabajan en la consultoría política. Augusto Reyes, Poder y Poder. Es bueno, le conozco poco el trabajo. Ok. Tengo que preguntarte por unos locales de la región. Una Samaria, Alicia Peñaranda. No la califico porque para hacerlo con responsabilidad debía revisarla un poco más y no he tenido el detenimiento, el reposo para hacerlo. Jaime Alfredo Móvil. Está empeñado en desarrollar la consultoría política desde la visión integral de la producción digital, del contenido digital. Y eso lo hace un hombre de excelencia. Ahí tiene un campamento ahora en marzo. ¿Vas a ir? Estoy invitado, debo darle respuesta en estos días. Será en la península de La Guajira. Sí, señor. Y lo más probable es que compartan con Jaime allá, con quien además no he tenido la oportunidad de compartir un segundo componente, y es que es ajedrecista. Total. Y bueno. Es ajedrecista con reconocido ELO FIDE, que es la fuerza oficial de juego de la federación, a la cual también pertenecemos. Oye, y un saludo a todos los que quieran. Aún hay entradas para este BOCAC, que lo llama un campamento, para entender qué es lo que hay que hacer un año antes de las campañas, antes de las campañas. Sí. La pre-campaña, que mucha gente, casualmente, usted que trabaja en el Consejo Nacional Electoral, es cuando se cometen los errores por los que terminan siendo los mandatarios después de elegirse. Fíjese que Jaime hace como una especie de profilaxis del más alto nivel científico y lo presenta además a un costo manejable. Habría que estar acompañándolo. Sí, sí. No, y en un lugar paradisíaco. Paradisíaco. Oye. Habla usted de los valores agregados. Sí, señor. De la oferta de Móvil. La Alta Guajira. Tu amigo también, ¿no? Jefe tuyo, porque eres socio en Estrategia y Poder. Dicen que es el dueño. Abelardo de la Espriella. Yo no creo que sea el dueño. Tampoco es mi jefe. Tampoco puedo decir que me categorizo como amigo de él, pero tengo las mejores referencias de su trabajo profesional. Y yo no lo tengo en la lista de consultores. Está en otra escala, en otro nivel. ¿Lo ves como candidato? ¿Crees que se puede lanzar? Sí, cumple todos los requisitos para estar. Lo que no creo es que esté. No creo que esté. Tiene hoy el cumplimiento de unos roles que pasan todos por búsquedas colosales y no lo veo como atendiendo el asunto solo, que venga una orden de un amigo de grado superlativo. Uribe. Puede ser. Cintia Vizcaíno, jefe de comunicaciones estratégicas de la alcaldía de Santa Marta. A Cintia hace muchos años no la veo, yo no la recuerdo personalmente, pero sé que es disciplinada, apasionada, investigadora, sé que trabaja con orden
estuvo por la Universidad Cooperativa de Colombia, donde pude estar también en algún momento. No sé si coincidimos, pero es de las personas a las que le profeso muchísimo respeto. Tengo al Mono Martínez, ahora en los políticos. Lleva una carrera de algunos resultados para un sector inesperados, en lo positivo, y tendrá que educarse en la decencia sin renunciar a su particularidad. Y ese sería como una base incipiente de una línea de consejería. Aristides Herreras, amigo tuyo. Se fue hacia la designación y también lo hace con pasión. Pudo ser alcalde. Pudo ser alcalde. Pudo ser alcalde. Puede ser alcalde. Pudo ser alcalde. ¿O crees que no tiene opción? Los momentos han cambiado y es un hombre lo suficientemente inteligente para saber cuándo pudiera una vez más volver, abordar ese momento. Por eso yo estoy seguro de una cosa, Aristides aún tiene chance de ser alcalde de Santa Marta. Lo dice usted. Tiene chance. Recuerde que aquí hay un elemento de perogrullo. Usted está diciendo unas cosas y yo estoy diciendo otras. Pedro Gómez Áñez, presidente del Consejo de Santa Marta. Pedro Gómez Áñez se ha elegido por tercera o cuarta vez, creo cuarta vez como concejal, que es de las elecciones más difíciles, de los triunfos electorales más difíciles de lograr, por lo menos en Santa Marta. Hombre sobreviviente al COVID. Sobreviviente de COVID. Yo veo en Pedro Gómez a uno de los seguros, fuertes candidatos a la alcaldía de Santa Marta. No sé qué esté pensando él, pero si él postulase su nombre y desde ya empezara a revisar esa posibilidad, sería un candidato absolutamente fuerte. Por ahí hay una valla, bueno, hubo un pendón el año pasado en Bonda que decía Pedro Gómez alcalde cuando sonaban las atípicas. Sí, él está en el pensamiento colectivo del Samario. Además, ganado lo tiene, porque uno todos los días no tiene un médico como alcalde, en una ciudad que tanto necesita de esa visión humana, de esa visión de servicio inspirado en la existencia, en lo humano, en la salud. Oye, el cura Ordóñez. Puede ser alcalde de Tenerife. De Tenerife. A la tierra, ¿eh? Puede ser alcalde de Tenerife. De la villa de Tenerife. Cierro con un político, abogado, magistrado y presidente en su momento del Consejo Nacional Electoral. Usted que es un hombre que asesora las comunicaciones también de esa entidad actualmente. Es decir, no estoy hablando con un desempleado, estoy hablando con uno de los asesores del Consejo Nacional Electoral. Quiero preguntarte por un miembro de allá y magdalenense, Samario, Joaquín Vives Pérez, J. Vives. J. Vives, a quien respeto y admiro, pero con total certeza. Mi admiración por J, mi respeto hacia J ha sido público. Yo hacía parte de la campaña, de la jefatura de comunicaciones de la campaña de Rosa Cotes cuando él aspiró a la gobernación del Magdalena. Cometió dos errores estructurales profundos que atentaron contra su propósito de ser gobernador. Pero J. Vives es el hombre que en lo electoral mejor mueve la naturaleza del fallador cuando entiende que el proceso está liderado, está narrado por J. Vives. Último nombre y cierro y te pregunto por este nombre y te hago la última pregunta donde la gente puede verte, escucharte y leerte. Pero el nombre es Carlos Alberto Pinedo Cuello. Pragmático, frío, calculador, sabe recoger resultados y conecta fácil con la gente desde su forma de ser. Es inefable en algunos momentos, pero sin duda alguna un hombre exitoso en política electoral. ¿Dónde te pueden ver, leer y escuchar? Yo soy un posteador empedernido. @Elkin Carbonó en X y de allí hago la trazabilidad y insumo mi historia de IG. Casi nunca uso el feed de Instagram y mucho menos ahora que se verticalizó. Mucho menos. Sí, se verticalizó. Se verticalizó. Adiós al cuadro y tenemos
la generación de un gran análisis con relación a lo que se viene comercialmente para la televisión en términos de forma. No solo la televisión para exhibición, que ya pasó a la verticalización, sino a la televisión convencional, a la de la canasta familiar. Te podemos leer en seguimiento.com cada cuánto. ¿Cada cuánto escribes? Estoy cuadrando la temporalidad con su director, Polo Díaz Granados, porque él tiene hoy una agenda setting nutrida, pero creo que va a ser 1 o 2 veces al mes. En el 1420 AM de Radio Magdalena, ¿cuándo te podemos escuchar? Yo estaba esperando la recuperación absoluta, sé que va a venir, del distinguido comunicador Cipriano López Jánica, con quien he venido hablando, es el director y propietario de estas emisoras. Sí, señor. Y en cualquier momento voy a estar en cabina compartiendo con ese grupo de analistas que tradicionalmente ha estado allí. Yo estuve en esa casa radial, dirigí noticias allí. Ahí estuviste. Estuve en temas y propuestas. Desde allí enfrentamos crisis, adversidades, vicisitudes y amores. Allí estuve. Gracias, Elkin, por estar en el podcast político. Hermano, a usted siento, ya veo venir reacciones. Nos movemos en medio de amores y odios. Eso es bueno. Y Lo importante es que hablen, ¿no? Si no, aquí estoy. La frase orgánica es lo importante que hable. Y la frase moderna es lo importante es que hablen. Ojalá lo hagan bien. muchas gracias A usted. por estar aquí en el podcast. Gracias a todos. Soy Pedro David Tobías y este fue el episodio 40 del podcast político. Como lo vieron, Elkin Leandro Carbonó López, comunicador, periodista, licenciado, especialista, magíster, toda una autoridad para hablar de temas electorales, de comunicación, más que un podcast para hablar de política, es un podcast para entender la política desde quienes la diseñan, desde esos arquitectos de lo que nosotros consumimos como lectores. Muchas gracias por estar conectados y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok también y por supuesto seguirnos en Spotify, donde nos escuchan aquí en el podcast político.